Capítulo 2. Forjando los cimientos de la riqueza. Fue difícil regresar a la gris y deprimente residencia para oficiales de la base aquella noche. El lugar me había parecido un buen sitio cuando me marché previamente ese día, pero después de pasar la tarde en la nueva casa de Mike, el cuartel parecía barato, viejo y gastado. Como lo esperaba, mis 3 compañeros de habitación estaban bebiendo cerveza y mirando un partido de béisbol en la televisión. Había cajas de pizza y latas de cerveza por todas partes. No dijeron gran cosa cuando pasé rumbo a la habitación que compartíamos. Tan solo miraron el televisor. Conforme me retiraba a mi cuarto y cerraba la puerta, me sentía afortunado de que todos tuviéramos recámaras privadas. Tenía muchas cosas en qué pensar. A los 25 años de edad, finalmente me di cuenta de cosas que no podía comprender cuando era un niño de 9 años, la edad a la que comencé a trabajar con mi padre rico. Me di cuenta de que mi padre rico había estado trabajando duro durante varios años, forjando los sólidos cimientos de la riqueza. Ellos comenzaron en la parte pobre del pueblo, viviendo frugalmente, construyendo sus negocios, comprando bienes raíces y trabajando en su plan. Ahora yo podía comprender que el plan de mi padre rico era volverse muy rico. Mientras Mike y yo estábamos en la preparatoria, mi padre rico se puso en movimiento al expandirse a diferentes islas de la cadena hawaiana, adquiriendo negocios e inmuebles. Mientras Mike y yo estábamos en la universidad, él realizó una gran operación y se convirtió en uno de los principales inversionistas privados en los negocios de Honolulu y parte de Waikiki. Mientras yo volaba para el cuerpo de Marines en Vietnam, los cimientos de su riqueza estaban puestos. Se trataba de cimientos sólidos y firmes. Ahora él y su familia estaban disfrutando los frutos de su trabajo. En vez de vivir en uno de los vecindarios más pobres de una isla exterior, ahora vivían en uno de los barrios más ricos de Honolulu. No solo parecían ricos en la superficie, como ocurría con muchas personas de ese vecindario. Yo sabía que Mike y su padre eran ricos porque me permitieron revisar sus estados financieros auditados. No muchas personas recibían ese privilegio. Mi verdadero padre, por otra parte, había perdido su empleo. Él había estado subiendo por el escalafón del gobierno estatal, cuando cayó de la gracia de la maquinaria política que gobernaba el estado de Hawái. Mi padre perdió todo aquello por lo que había trabajado cuando compitió contra su jefe para el cargo de gobernador y perdió. Lo habían colocado en la lista negra del gobierno estatal y estaba tratando de volver a empezar. Él no tenía cimientos de riqueza. A pesar de que tenía 52 años y yo 25, estábamos exactamente en la misma posición financiera. No teníamos dinero. Ambos poseíamos una educación universitaria y podíamos obtener otro empleo, pero en lo que se refiere a activos tangibles no teníamos nada. Esa noche, recostado en silencio en mi litera, yo sabía que tenía una rara oportunidad de escoger la dirección de mi vida. Digo que se trataba de una oportunidad rara, porque muy pocas personas tienen la ventaja de comparar los caminos en la vida de 2 padres y luego escoger el camino correcto para ellos. Aquella fue una elección que no tomé a la ligera. Las inversiones de los ricos. A pesar de que muchas cosas pasaron por mi mente esa noche, me intrigaba sobre todo la idea de que hubiera inversiones solo para los ricos y otras para todos los demás. Recordé que cuando era un niño y trabajaba para mi padre rico, de lo único que él hablaba era de construir su negocio. Pero ahora que era rico, de lo único que hablaba era de sus inversiones. Ese día, durante el almuerzo, me había explicado. La única razón por la que construí mis negocios fue para invertir en las inversiones de los ricos. La única razón para construir un negocio es para que tu negocio pueda adquirir tus activos. Sin mis negocios, yo no podría invertir en las inversiones de los ricos. Mi padre rico enfatizó a continuación la diferencia entre un empleado que adquiere una inversión y un negocio que adquiere una inversión. Él dijo, la mayoría de las inversiones son demasiado caras cuando las adquieres como empleado, pero son mucho más fáciles de adquirir si mi negocio las adquiere para mí. Yo no sabía qué quería decir con esa afirmación, pero supe que esa distinción era importante. Ahora tenía curiosidad y estaba ansioso por averiguar cuál era la diferencia. Mi padre rico había estudiado la legislación fiscal y corporativa, y había encontrado maneras para ganar mucho dinero utilizando las leyes a su favor. Me fui a dormir esa noche, emocionado por la idea de llamar a mi padre rico en la mañana y diciendo en voz baja para mis adentros, las inversiones de los ricos. Las lecciones se reanudan. Cuando era niño, yo pasaba muchas horas a la mesa de uno de los restaurantes de mi padre rico mientras él discutía asuntos de sus negocios. En esas discusiones yo me sentaba y bebía un refresco, mientras mi padre rico hablaba con sus banqueros, contadores, abogados, corredores de bolsa, corredores de bienes raíces, planificadores financieros y agentes de seguros. Ese fue el inicio de mi educación en los negocios. Entre los 9 y 18 años de edad, pasé horas escuchando a esos hombres y mujeres mientras resolvían complicados problemas de negocios. Sin embargo, esas lecciones en la mesa terminaron cuando me marché por 4 años a realizar mis estudios universitarios en Nueva York, seguidos por 5 años de servicio con el cuerpo de Marines. Ahora que mi educación universitaria había concluido y mis deberes militares estaban casi terminados, yo estaba listo para continuar las lecciones con mi padre rico. Cuando le llamé al día siguiente, él estaba listo para reanudar mis lecciones. Había dejado los negocios en manos de Mike y ahora estaba casi retirado. Buscaba algo que hacer, en vez de jugar golf todo el día.
Cuando yo era joven, no sabía a qué padre escuchar en lo que se refería al tema del dinero. Ambos eran hombres buenos y trabajadores. Ambos eran fuertes y carismáticos. Ambos decían que yo debía ir a la universidad y servir a mi país en las Fuerzas Armadas. Pero no decían las mismas cosas acerca del dinero, ni me dieron los mismos consejos sobre quién debería ser cuando creciera. Ahora podía comparar los resultados de las carreras elegidas por mi padre rico y mi padre pobre. En El cuadrante del flujo de dinero, el libro que sigue a Padre rico, Padre pobre, mi padre pobre me recomendó: ve a la escuela, obtén buenas calificaciones y luego consigue un trabajo seguro con beneficios. Él me estaba recomendando una carrera en la dirección al cuadrante E. Por otra parte, mi padre rico dijo: aprende a construir negocios y a invertir por medio de tus negocios. Él me estaba recomendando una carrera en dirección al cuadrante D. El cuadrante del flujo de dinero trata acerca de las diferencias emocionales básicas y las diferencias técnicas entre las personas que se encuentran en cada uno de los cuadrantes. Esas diferencias emocionales básicas y técnicas son importantes porque determinan, en última instancia, qué cuadrante tiende a favorecer a una persona y desde cuál tiende a operar. Por ejemplo, una persona que necesita seguridad laboral muy probablemente buscará ubicarse en el cuadrante E. Una persona que necesita hacer cosas por cuenta propia se encuentra frecuentemente en el cuadrante A, el cuadrante de los autoempleados o de los dueños de pequeños negocios. También digo que ese cuadrante es de las personas solas e inteligentes, porque es allí donde se encuentran muchos profesionistas como doctores, abogados, contadores y otros consultores técnicos. El cuadrante del flujo de dinero explica muchas de las diferencias entre el cuadrante A, que es donde opera la mayoría de los dueños de pequeños negocios, y el cuadrante D, donde se encuentran los dueños de grandes negocios. En este libro nos referimos con mucho más detalle a las diferencias técnicas, porque es aquí donde se encuentran las diferencias entre los ricos y todos los demás. Las leyes fiscales son diferentes. Las diferencias entre los cuadrantes desempeñan un papel muy importante en este libro. Las leyes fiscales son diferentes para cada cuadrante. Lo que puede ser legal en uno es ilegal en otro. Esas sutiles diferencias implican grandes diferencias en lo que se refiere al tema de la inversión. Cuando se refería al tema de la inversión, mi padre rico tenía mucho cuidado al preguntarme en qué cuadrante planificaba ganar mi dinero. Las lecciones comienzan. Mientras Mike estaba ocupado dirigiendo el imperio, mi padre rico y yo almorzamos en un hotel de la playa Waikiki. Era un día cálido. El océano lucía bello, la brisa era ligera y el ambiente era lo más cercano al paraíso. Mi padre rico quedó impactado cuando me vio entrar con mi uniforme. Nunca me había visto con uniforme, solo me había visto cuando era niño, vestido con ropa casual como pantaloncillos cortos, pantalones de mezclilla y camisetas. Supongo que finalmente se dio cuenta de que yo había crecido desde que abandoné la preparatoria, y para entonces yo había visto mucho mundo y había peleado en una guerra. Yo llevé mi uniforme a nuestra reunión porque estaba entre vuelos y tenía que regresar a la base para volar esa noche. Así que eso es lo que has estado haciendo desde que dejaste la preparatoria, dijo mi padre rico. Asentí con la cabeza y dije: 4 años en la Academia Militar en Nueva York y 4 años en el Cuerpo de Marines, y me falta un año. Estoy muy orgulloso de ti, dijo mi padre rico. Gracias, respondí. Pero sería agradable dejar el uniforme militar. Es difícil que esos hippies y personas que se oponen a la guerra me escupan o me miren con desprecio o me llamen asesino de bebés. Solo espero que esto termine pronto para todos nosotros. Estoy contento porque Mike no tuvo que ir, dijo mi padre rico. Él quería enlistarse, pero su mala salud se lo impidió. Fue afortunado, respondí. Yo perdí suficientes amigos en esa guerra. No me hubiera gustado perder también a Mike. Mi padre rico asintió con la cabeza y me preguntó: ¿cuáles son tus planes una vez que termine tu contrato con las Fuerzas Armadas el próximo año? Bien, 3 de mis amigos han recibido ofertas de trabajo como pilotos por parte de líneas aéreas. Es difícil ser contratado en este momento, pero me han dicho que pueden conseguir algo para mí por medio de algunos contactos que tienen. ¿Así que piensas volar con las líneas aéreas?, preguntó mi padre rico. Yo asentí lentamente. Bien, eso es lo que he estado pensando hacer. El sueldo es bueno, así como los beneficios. Además, mi entrenamiento de vuelo ha sido muy intenso, dije. Me he convertido en un buen piloto después de volar en combate. Si vuelo durante un año con una pequeña aerolínea y obtengo algún tiempo de vuelo con aviones de varios motores, estaré listo para trabajar para las principales líneas aéreas. ¿Así que es eso lo que piensas hacer?, preguntó mi padre rico. No, respondí. No después de lo que le ha ocurrido a mi padre y después del almuerzo en la nueva casa de Mike. Estuve despierto durante varias horas esa noche y pensé en lo que dijiste acerca de invertir. Me doy cuenta de que si acepto un empleo con las líneas aéreas podría algún día convertirme en un inversionista acreditado. Pero me di cuenta de que quizá nunca iría más allá de ese nivel. Mi padre rico se sentó en silencio, asintiendo levemente con la cabeza. Así que entendiste lo que dije, señaló mi padre rico en voz baja. Sí, respondí. Reflexioné sobre todas esas lecciones que me diste cuando era niño. Ahora soy un adulto y esas lecciones tienen un nuevo significado para mí. ¿Y qué recordaste?, preguntó mi padre rico. Recordé que dejaste de pagarme 10 centavos por hora y me hiciste trabajar gratis, respondí. Recordé la lección de no volverme adicto al sueldo. Mi padre rico rió para sus adentros y dijo: esa fue una lección muy dura. Sí, lo fue, respondí. Pero fue una gran lección.
Mi padre estaba realmente enojado contigo, pero ahora es él quien está tratando de vivir sin un sueldo. La diferencia es que él tiene 52 años de edad y yo tenía 9 cuando recibí esa lección. Después de almorzar en casa de Mike, me propuse no pasar mi vida aferrado a la seguridad de un empleo tan solo porque necesito un sueldo. Por eso dudo que busque un empleo con las aerolíneas. Y esa es la razón por la que estoy almorzando contigo. Quiero revisar tus lecciones sobre cómo hacer que el dinero trabaje para mí, con el fin de no tener que pasar mi vida trabajando por dinero. Pero esta vez quiero recibir tus lecciones como adulto, hacer que las lecciones sean más difíciles y me proporcionen más detalles. ¿Y cuál fue mi primera lección?, preguntó mi padre rico. Los ricos no trabajan por dinero, dije inmediatamente. Ellos conocen la manera de hacer que el dinero trabaje para ellos. Una gran sonrisa apareció en el rostro de mi padre rico. Él sabía que yo había estado escuchándole durante todos esos años cuando era niño. Muy bien, dijo. Y esa es la base para convertirte en inversionista. Todo lo que hacen los inversionistas es aprender cómo hacer que su dinero trabaje para ellos. Y eso es lo que quiero aprender, dije en voz baja. Quiero aprender y quise enseñarle a mi padre lo que tú sabes. Él está en muy mala situación en este momento, tratando de volver a empezar a los 52 años de edad. Lo sé, dijo mi padre rico, lo sé. De manera que en un día soleado, mientras los jóvenes se deslizaban sobre las bellas olas de un océano azul intenso, comenzaron mis lecciones sobre inversión. Las lecciones se dividían en 5 etapas, y cada etapa me llevaba a un nivel más alto de comprensión sobre el proceso de pensamiento de mi padre rico y de su plan de inversión. Las lecciones comenzaron al prepararme mentalmente y asumir el control de mí mismo, porque de cualquier manera, ese es el único lugar donde la inversión tiene lugar en realidad. La inversión comienza y termina, en última instancia, al asumir el control sobre uno mismo. Las lecciones sobre inversión en la primera etapa del plan de inversión de mi padre rico tratan sobre la preparación mental necesaria antes de comenzar a invertir realmente. Mientras descansaba en mi litera esa noche de 1973, en una sórdida habitación de la base militar, mi preparación mental había comenzado. Mike fue muy afortunado al tener un padre que acumuló una gran riqueza. En muchas maneras me llevaba una ventaja de 50 años. Yo aún estaba por comenzar. Esa noche comencé mi preparación mental al tomar una decisión entre la seguridad de un empleo, como lo escogió mi padre pobre, o forjar los cimientos de la verdadera riqueza, como eligió mi padre rico. Allí es donde el proceso de inversión comienza en verdad, y donde comienzan las lecciones sobre inversión de mi padre rico. Comienzan con una decisión muy personal, una elección mental entre ser rico, pobre, o pertenecer a la clase media. Es una decisión importante, porque cualquiera que sea la posición financiera en la vida que usted elija, ya sea rico, pobre o de clase media, entonces todo cambia en su vida.